haciendo tu voluntad, Señor, solamente tu voluntad y más que tu voluntad, Señor. Padre, llegó el tiempo de ungir a tu profeta Ricardo Carballo Vite, Señor, y a Susi Galindo como pastora, Señor. Tú los llamaste al ministerio, Señor. Tú les diste ese ministerio, Señor. No ha sido el hombre, Señor. Ha sido tú, Padre Celestial. Y en esta hora, Padre, este aceite lo ungimos como símbolo del Espíritu Santo. Que su presencia sea en este aceite para ungir ministerios. Y que el poder, la autoridad, la unción y la presencia del Espíritu Santo sean en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Más derecho, arriba. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, pásate a tomar de este lado. En esta hora, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, con la autoridad apostólica, Señor Jesucristo, que usted nos ha dado, Señor, y profética, ungimos este ministerio, Señor, que fue, Señor, llamado por ti para grandes cosas, Señor. Solamente, Señor, donde estuvieron, no los supieron, no los apreciaron, no los desecharon, pero sabemos que es el hombre, porque lo que tú llamas, Señor, nadie lo puede desechar, Señor. Y hoy, Padre, llegó el turno, Señor, para ungir a Ricardo Carballo Vite como profeta, Señor, profeta a naciones, Señor, porque tú le has dado esa asignación profética para naciones, Señor, y por eso lo has venido entrenando y preparando, Señor. Y, Señor, sabemos que tú conoces todo lo que ha vivido pasado, Señor, pero hoy, Señor Jesucristo, la unción de tu poder, de tu autoridad, reposa sobre él 7 veces, Señor. En el nombre de Jesús, a partir de este momento, empieza a fluir, Señor Jesucristo, proféticamente, Señor, como tú quieres, Señor. Y que Él hablará la palabra que tú le des. Y así la hablará en las congregaciones. Así la hablará en la iglesia que tú le das, Señor. Esa iglesia cristiana, el fuerte de Jacob, remanente fiel, Señor, porque ha sido la palabra para el ministerio, para la iglesia, el nombre de la iglesia cristiana, el fuerte de Jacob, remanente fiel. Y así, Señor, se hará tu voluntad como tú quieres, Señor. Oh, Señor, aquí estamos ungiéndolo, Señor. Aquí estamos, Señor, cumpliendo la asignación que tú nos has dado, bendito Dios. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado donde vaya. Que tu presencia se mueva. Que tu presencia se mueva en milagros, sanidades, Señor. Oh, Ramadino Masarra Mashandiri Masari no allí. Oh, Ririri Masare Mashá, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Dice el Señor, yo estoy aquí, dice el Señor. Solamente, dice el Señor, tienes que dejarte llevar a donde te quiero llevar, dice el Señor. Hoy te unjo, dice el Señor. Dice el Señor, y hablarás mi palabra, Señor. Dice el Señor que tú serás como Abraham, un padre de naciones. Dice el Señor, yo estoy contigo. Has pasado mucha tribulación, dice el Señor, muchos desiertos, muchas decepciones amorosas, dice el Señor. Antes de que te presentara a tu esposa Susi Galindo, dice el Señor, para el ministerio. Oh, Remasar Ramashan, dice el Señor, a partir de este momento mi palabra fluirá, mi palabra se moverá, mi palabra, dice, será edificante, será para consolar, para edificar, para exhortar, para confrontar el pecado, para llamar al arrepentimiento, para llamar a la santidad. Dice el Señor, hoy reposa mi autoridad profética sobre ti. Dice el Señor, hoy, dice el Señor, te cambio, mudo tu corazón y tu vida y tu ministerio y tu matrimonio, dice el Señor. Hoy empieza el nuevo Kairos que estabas anhelando hace mucho tiempo y que te querías adelantar, dice el Señor, pero no era el tiempo, porque yo tengo los tiempos perfectos, dice el Señor. Y dice el Señor, por eso conociste a mis apóstoles, María Félix Isabela Canseco y a mi apóstol Valentín Oliver Martínez Morales hace 7 años. Porque yo tenía en este momento y en este día ya ungirte, dice el Señor.
Y dice el Señor, a partir de este momento te hablo a obedecer y esforzarte más, dice el Señor. Permanecer firme, inamovible, dice el Señor. Porque yo te traje a esta cobertura, dice el Señor, de restauración de todas las cosas, a profundidad de la palabra, de acuerdo a Hechos 3:21, a profundidad de la palabra, dice el Señor. Y tú serás y tu esposa restauradores de almas, restauradores de familias, restauradores, dice el Señor, de palabra que yo daré para restaurar iglesias, para llamar a la unidad, llamar al arrepentimiento, dice el Señor, llamar al perdón, dice el Señor. Por eso dice el Señor, ha habido mucha lucha y batallas en tu llamado, dice el Señor, pero si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dice el Señor. Hoy recobra fuerzas, recobra ánimo, dice el Señor. Aquí te traje como un brazo derecho, tú y tu esposa, para apoyar a los apóstoles. Ustedes serán sus escuderos, dice el Señor, porque yo confirmaré la palabra usando tu vida, dice el Señor. Yo confirmaré los llamamientos usando tu boca, dice el Señor. Yo confirmaré, dice el Señor, la dirección a través de tu boca, dice el Señor. También te abriré congregaciones para ir a llevar mi palabra, dice el Señor. El nombre de la iglesia que pastorearás, recuérdalo: Iglesia Cristiana, el fuerte de Jacob, remanente fiel. Y dice el Señor, ese será el nombre. Y dice el Señor, el espacio ya lo tengo, donde estarás tú y tu esposa. Hoy es tiempo de empezar esa obra, dice el Señor, de regreso a México. De inmediato, dice el Señor, porque la mía es mucha y pocos los obreros, muchas almas, millones de almas al infierno, y la mía es mucha, pero solamente unjo a los que se esforzaron y permanecieron firmes y fieles a su llamamiento, y ustedes permanecieron, dice el Señor. Hoy te digo, dice el Señor, que aquí diezmarás, ofrendarás y darás primicias y ayudarás al ministerio de la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la tribu de Judá Internacional. Porque tú eres un ministerio como cobertura, son mis apóstoles, la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la tribu de Judá Internacional. Y tú verás, dice el Señor, empiezo a avergonzar a tus enemigos uno por uno. Y dice el Señor, cuando te lleve, ellos dirán, ¿a poco él es profeta? Y tú dirás, así lo quiso Dios, así lo mandó Dios. Y viviré para Cristo y moriré para Cristo, dirás, dice el Señor. Habrá crítica, habrá murmuración, habrá muchas calumnias, dice el Señor, pero no hagas caso. De una vez te lo estoy advirtiendo, dice el Señor, para que tú no hagas caso a eso, permanezcas firme, obedeciendo a tu asignación y a tu llamado, dice el Señor, de restaurador, dice el Señor, tú y tu esposa, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Hoy quito toda carga, quito, dice, todo lo que estorbaba, dice el Señor. Estabas en un lugar donde no te recibieron, y ahí donde estabas solamente fue entrenamiento para enseñarte las redes sociales, cómo ministrar, dice el Señor, y cómo llevar mi palabra. Pero hoy el tiempo es presencial, dice el Señor. Yo llevaré las almas a la congregación, yo llevaré a almas sedientas y hambrientas, dice el Señor, y yo te abriré puertas y yo te daré recursos, dice el Señor. Hoy, dice el Señor, llegó tu turno de establecimiento y hundimiento para tu asignación que empieza hoy, dice el Señor, porque hoy mudé tu corazón y tu vida y tu familia, dice el Señor, está en mis manos, dice el Señor. Padre Jehová, aquí está tu sierva, Señor. Tú siga lindo, Señor. Tú la sanaste de cáncer, Señor, de la garganta. Ella te conoce en milagros, Señor. Así como yo te conozco en milagros, Dios. Yo no estaría aquí si no me sanaras de parálisis, Señor. Por eso sé que eres también mi esposo. Si ella te conoce en milagros también, porque nos diste a Baruch y a Vilma, Señor, cuando ella no podía tener hijos. Y por eso sabemos a quién servimos, Señor. Sabemos quién está con nosotros, Señor. Y sabemos, Padre, que ella ha pasado y llorado mucho, Señor. Cuando la rechazaron, Señor. Cuando la lastimaron. Pero ella permaneció firme, Señor. Y esos 26 años, Señor, hasta hoy, dice el Señor, yo haré muchas cosas. Dice el Señor, hoy te unjo
como pastor evangelista, dice el Señor. Y dice el Señor, te vi ver muchas cosas, dice el Señor. Y viste muchos heridos caer. Y tú ibas compasiva a ayudarlos a levantar. Ese corazón me agrada, dice el Señor. Yo ahora te pongo también como escudera de tus apóstoles Valentino Oliver Martínez Morales y María Félix Savera Canseco. Dice el Señor, yo hablaré a través de tu vida para ministrar a mi apóstol, porque también hay momentos muy difíciles que pasan mis siervos, dice el Señor. Pero yo, dice el Señor, te preparé en la intercesión. Una cosa es la oración, una cosa es la intercesión. La intercesión es ponerte en la brecha, dice el Señor. Y porque dice el Señor, has obedecido, muchos se han salvado, marihuanos, dice el Señor, drogadictos, prostitutas, dice el Señor. Oh, Ramasá, Ramashandere Masá, hoy te unjo, dice el Señor, reposa a mi Espíritu Santo 7 veces más, mi fuerza, mi poder y autoridad, dice el Señor, para también predicar mi palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice el Señor. Pero como tú has venido y visto, cristocéntrica, confrontativa, para que salgan del pecado, para que salgan de las, dice el Señor, regiones de cautividad. Dice el Señor, yo te hablo para hoy, dice el Señor, para que hables. El enemigo te quería callar, por eso atacó tu garganta, dice el Señor, hace mucho tiempo. Pero no pudo matarte, ni pudo hoy, dice el Señor, porque hoy te unjo como esa pastora evangelista, intercesora, escudera, dice el Señor. Yo te traje esta cobertura, dice el Señor, también como brazo derecho. Dice el Señor, no se moverán de este lugar, de esta cobertura, porque aquí, dice el Señor, los usaré para abrir esa facultad teológica y ayudar a mis apóstoles, dice el Señor, y edificar a los pastores en mi dirección, en mi consejo, en mi palabra, en la restauración de todas las cosas, pero esa profundidad, dice el Señor, de mi palabra. No te preocupes, dice el Señor, por tu provisión, por tus hijos, dice, están en mis manos, dice el Señor. Ha habido muchas batallas en ustedes, pero es por lo mismo de que el enemigo quería que no vinieran. Dice el Señor, yo conozco su caminar y levantar y arduo trabajo, dice el Señor, pero yo estoy con ustedes porque has permanecido firme y fiel desde hace 29 años. Es cierto, a veces te enfriabas y te apartaste en los primeros años, pero ya después que viste el milagro, dices, ahora no me apartaré, Señor, ahora no, porque ahora te conozco, sé quién eres. Eres un Dios santo, eres un Dios real y poderoso, porque me has sanado. Y testificaste, dice el Señor, sigue testificando por eso que dice en ti. Dice el Señor, y haré, hoy mudo tu corazón y tu vida, dice el Señor, para el hallamiento y esa asignación que te doy hoy, dice el Señor. Recuérdenlo, cuando estén pasando luchas y pruebas, recuerden esta palabra, recuerden que yo los uní, recuerden que nadie nos hará separar, dice el Señor, porque el enemigo ha querido separarlos, dice el Señor. Han tenido batallas en su matrimonio por lo mismo de que la asignación es grande, dice el Señor. Por eso las pruebas son grandes, las batallas grandes, pero no hay más grande que mi poder, dice el Señor. Hoy, dice el Señor, al empezar a hablar mi palabra, a predicar, dice el Señor, muchos serán quebrantados, muchos serán tocados, muchos serán liberados. Dice él, ¿por qué te angustiabas de tu hermana Liliana? Dice el Señor, yo estoy liberándola, dice el Señor. Tú lo verás y ella se congregará con ustedes, dice el Señor. Ella se congregará con ustedes, dice el Señor. Y también será diácono allá con ustedes, dice el Señor, en la iglesia cristiana. El fuerte de Jacob, remanente fiel, dice el Señor. Porque esa es mi voluntad y fue mi voluntad, dice el Señor. Nadie paró que no vinieran, porque esa fue mi voluntad. Mis apóstoles pidieron que si era la voluntad mía, que vinieran, y si no, que no vinieran. Pero al estar aquí es porque fue mi voluntad, dice el Señor. Váyanse seguros, confiados y tengan fe, y pónganse en la brecha a orar todos los días por sus apóstoles y cobertura que les doy, dice la iglesia cristiana apostólica, profética, Lord de la tribu de Judá internacional, dice el Señor. Oren mucho por mis apóstoles, dice el Señor, porque sus batallas son grandes. No es lo mismo a las de los pastores, dice el Señor. Por eso pónganse en la brecha, dice el Señor. Yo estoy con ustedes.
Nadie les podrá hacer frente ni parar, dice el Señor. Regresen y abran esa obra de inmediato, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Dice el Señor. Hablen mi palabra, que confronte, que llame a la santidad, que llame al arrepentimiento, que salir del pecado, que el infierno es real. Hablen mi palabra. Esa es mi palabra, porque muchos no hablan mi palabra. Y que yo vengo por una iglesia sin mancha y arruga, dice el Señor. Que se santifiquen, diles, dice el Señor, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie me verá. Y por eso tú te has santificado. Tú has enfocándote mucho en la santidad, porque dices el conocimiento sirve, pero no lo determina, sino es la santidad, el vivir para Cristo, morir para Cristo y en obediencia y sujeción, dice el Señor. Honro tu obediencia hoy, dice el Señor. Y dice el Señor, yo también multiplicaré sus finanzas, porque el negocio de riquezas y finanzas que le ha dado mis siervos también es para ustedes, dice el Señor. Todo lo que les doy, créanlo, actívense, muévanse y hagan mi voluntad, restaurar todas las cosas, dice el Señor, a su estado original, a la profundidad de mi palabra, de acuerdo a Hechos 3:21. Así dice el Señor. Voy a orar por eso. Padre Celestial, haz en sus manos en esta hora, Señor Jesucristo, graba también, en esta hora, Señor Jesucristo, este matrimonio, Señor, que pasó muchas luchas, muchas batallas, yo los puedo entender, Señor. Yo puedo entender, Señor, y ver sus batallas, Señor. El enemigo quería matarlos, quería acabarlos, Señor. Pero siempre es perdedor, porque ahora estamos, el enemigo es perdedor. Ahora estamos con el ganador, Jehová de los ejércitos. Ahora estamos con el todopoderoso Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ninguna batalla. Como dice la alabanza, el increíble Dios todopoderoso, el eterno Abba Padre. Oh Señor, en esta hora, Señor, declaramos cielos abiertos, Señor. Declaramos bendición del norte, del sur, del oeste, y del poniente, oriente, del oeste y este, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que esa iglesia se levanta, que esa iglesia es llamada a las naciones, Señor. Esa iglesia es llamada para predicar la restauración de todas las cosas a profundidad, de acuerdo a Hechos 3:21. Reconocemos, Padre, que tú estás con ellos. Sabemos que tú estás con ellos, Padre, porque tú, Señor, lo mostraste desde hace 7 años y hoy me lo confirmaste cuando te dije, si es tu voluntad que sea, que vengan, y si no es tu voluntad, no permitas que hagamos cosas que no quieres, pero esa fue tu voluntad, ungirlos, porque así nos llamaste, ungir a muchos ministerios, establecer tus ministerios, porque no ha sido el hombre, ni ha sido mi esposa, yo, ha sido tú, Señor, aunque muchos no creen en los llamados apostólicos, proféticos. Eso no nos debe de importar. Nosotros creemos a tu palabra y lo que dice tu palabra. Y si tú estás con ellos y con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Ahora hombro con hombro trabajaremos, Señor, y ellos sujetos a la cobertura, a la obediencia, Señor, en orden, como ellos han hablado de orden, de sujeción, de santidad, de estar en un mismo pensar, en una misma dirección, en una misma visión. No puede haber dos visiones, porque donde hay dos visiones, hay división. Tiene que haber una visión, que es restaurar tu iglesia a su diseño original. La gloria y honra es para ti. Bendecimos y declaramos bienaventuranza sobre sus matrimonios, sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.